Buenas tardes compañeros, el día de hoy vamos a presentar nuestro trabajo final de lógica. Los integrantes de este grupo son Milagros Quispeluque, Belén Peña Sandoval, Kiara Castro Marderos, Luis Fabricio Espinosa, Mariana del Pilar Guamán González y Maricielo Cañavis. Ahora, a mí me tocó explicar acerca de la semana 1, 2 y 3. Respecto a la semana 1, aquí tenemos una premisa 1, las ballenas son mamíferos. Premisa 2, los mamíferos son cordados. Ahora, ¿qué podemos concluir? Que las ballenas son mamíferos y al ser mamíferos tendrían que ser cordados. Entonces las ballenas son cordados. Esa sería nuestra conclusión. Ahora, en la premisa 2 tenemos todos los gatos tienen 4 patas. En la premisa 2 decimos, mi perro tiene 4 patas. Entonces podemos concluir que mi perro es un gato. Y lo concluimos ¿por qué? Porque aquí decimos que mi gato, todos los gatos tienen 4 patas. Y como mi perro tiene 4 patas, entonces mi perro es un gato. Pero claramente este es un razonamiento inválido porque un perro no puede ser un gato. Ahora, en la premisa 2, tenemos también en la semana 2, tenemos el mismo ejercicio que en la premisa 1 sostenemos, tengo coche o tengo moto. En la premisa 2 dice, no tengo coche. Entonces, si no lo tienes, ¿qué es lo que tú tienes? Entonces, se podría decir en conclusión que tengo moto. Este es un razonamiento válido. Ahora, tenemos otro ejercicio de un razonamiento inválido, en el que nos dice, todo animal con pulmones respira. En la premisa 2 nos dicen, ningún pez tiene pulmones. Entonces, ¿qué podemos concluir? Que los peces no respiran. Ahora tenemos la tercera semana con el tema de falacias. Primeramente nuestro ejercicio es el P conjunción Q, P. En la resolución hemos puesto la premisa 1 como P conjunción Q y en la conclusión ponemos una P. En la forma lógica abrimos paréntesis, colocamos P, conjunción Q, cerramos paréntesis, condicional y una P. Ahora, tenemos que graficarlo en la tabla de la verdad. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, de manera breve, ya sabemos que es la P, cómo se coloca. Colocamos verdadero, verdadero, falso, falso. En la Q colocamos verdadero, falso, verdadero, falso. Ahora, colocamos nuestra forma lógica, el cual nos dice P, conjunción Q, primeramente abrimos paréntesis, P conjunción Q, cerramos paréntesis condicional P. Ahora, ¿cómo hacemos ello? Primeramente hay que recordar la regla de la conjunción, es verdadero si ambas son verdaderos, lo demás será falso. En este caso, como son verdaderos, entonces aquí es verdadero. En lo demás, podemos observar que ninguna de las dos es verdadero, por lo tanto, lo demás sería falso. Ahora, copiamos la P, que es verdadero, verdadero, falso, falso, y nos quedaría ya para lograr encontrar la condicional. Ahora en ello colocamos, primeramente refrescar la idea de la condicional, que nos dice es falso cuando la primera componente es verdadero y la segunda es falso. En los demás casos será verdadero. Entonces, ¿cómo podemos resolver esto? Ahora, tendríamos que buscar que uno sea verdadero primeramente y luego sea falso. En este caso es verdadero, verdadero, por lo cual es verdadero. Acá es falso, verdadero, sería siendo verdadero, falso, falso, verdadero y falso, falso, verdadero. Entonces, todo vendría a ser verdadero. Y esa sería mi parte. Muchas gracias. Buenos días, tardes y noches. Mi nombre es Milagros Quispeluque y a continuación voy a presentar las semanas 4 y 5 que hemos desarrollado en clase de lógica. Bien, tenemos la semana 4, sintaxis de la lógica proposicional. La sintaxis de la lógica proposicional se refiere a la definición axiomática de los elementos básicos del lenguaje y de las reglas. En la lógica proposicional, las fórmulas proposicionales se construyen a partir de variables proposicionales y lógicas conectivas. Ahora, en lo que es jerarquización de fórmulas, que eso también es algo que hemos visto en clase, ¿no?
En cualquier fórmula lógica, el operador que tiene mayor jerarquía es aquel operador diádico fuera o en la parte más externa de los signos de agrupación. Divide la fórmula en dos, o en todo caso la negación libre. Tenemos dos ejemplos. El ejemplo A, que sería, abre paréntesis, P y Q, cierra paréntesis, o R. Nuestro conector de menor jerarquía sería la I, ¿no?, que está dentro del paréntesis. Y nuestro conector de mayor jerarquía sería la O, que está al exterior. Ahora, en el ejemplo B tenemos, abre paréntesis, P, entonces Q, cierra paréntesis, sí y solo sí, abre paréntesis, R, entonces S, cierra paréntesis. Nuestros conectores de menor jerarquía serían en los entonces, ¿no? Son dos y están dentro del paréntesis. Y nuestro conector de mayor jerarquía sería el sí, solo sí. Ahora, bien, pasemos al ejercicio número 4. Dadas las siguientes proposiciones, determine la fórmula bien formada. Es falso que, si estudio, entonces no apruebo el examen. Nuestra resolución sería dar variables a la oración, ¿no? Es falso que sería nuestra negación, coma, si estudio, estudio sería nuestra proposición Q. El entonces nuestro conector y no apruebo el examen sería nuestra Q, no Q. Ahora, reemplazando por variables las proposiciones tenemos es falso que, coma, si P, entonces no Q. Ahora, reemplazando por conectivos tendríamos el no, coma, P, entonces no Q. Y por otro lado, nuestra fórmula bien formada sería el no, abre paréntesis, P, entonces no Q, cierra paréntesis, ¿no? Que sería nuestra fórmula final. Ahora, nuestro conector de mayor jerarquía aquí sería el entonces, ¿no? Que es el único conector que se nos presenta. Ahora, pasemos a la semana 5. Bueno, pasemos a la semana 5, que es proposiciones. ¿Qué es una proposición? Se denomina así a las oraciones o enunciados de expresiones lingüísticas, de las cuales se puede afirmar que pueden ser verdaderas o falsas. Y es una sentencia declarativa o afirmativa. Es una rama o parte de la lógica que también estudia las relaciones existentes entre proposiciones, así como las funciones que desempeñan los conectivos lógicos y las variables proposicionales, ¿no? Tenemos que las proposiciones son expresiones del lenguaje que tienen como característica ser verdaderos o falsos. Ahora, estas son de dos clases. Tenemos a las simples o atómicas y a las compuestas. Ahora, una vez visto en un breve concepto, pasaremos al desarrollo del ejercicio. Acá tenemos el ejercicio número 5, que es, dada la fórmula bien formada, y se nos da la fórmula, ¿no? Abre paréntesis, P y Q, cierra paréntesis, tenemos el conector, entonces, abre paréntesis, P o Q, cierra paréntesis. Nos pide construir la tabla de verdad e identificar el grado de validez. Ahora, pasando a resolver, planteamos nuestra tabla y tendríamos, ¿no?, las preposiciones P y Q. Nuestra preposición P sería verdadero, verdadero, falso, falso. Nuestra preposición Q sería verdadero, falso, verdadero, falso. Ahora, desarrollando nuestra fórmula bien formada, tenemos que P y Q, nuestro resultado sería verdadero, falso, falso, falso. Y en la parte derecha tendríamos P o Q, que vendría a ser verdadero, verdadero, verdadero y falso.
Ahora, juntando esos dos resultados, tanto de los paréntesis que se encuentran en la izquierda y en la derecha, tendríamos el resultado del conector entonces, ¿no? Que juntando sería verdadero, 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 ¿no? Que está señalado ahí con flechas, que sería lo del medio, ¿no? Donde todo resultaría verdadero. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestra tabla de verdad es válida, por lo que sería una verdadera tautología, que sería nuestro resultado final, ¿no? Bueno, eso sería todo conmigo. Gracias por la atención y disculpen por la voz, estoy mal. Y ahora pasaremos a la siguiente semana, ¿no? Que pasaré a explicar mi compañera. Gracias. Buenas tardes a todos, soy la compañera María Belén Peña Sandoval y en esta oportunidad voy a presentar lo que es la semana 6 y la semana 7 del curso de lógica. En esta oportunidad tenemos un pequeño problema, el cual es, dada la función bien formulada, tenemos negación, abre paréntesis, negación de P y Q, determinar el número de interpretaciones e identificar qué tipo de interpretación representa. Para esto tenemos la siguiente solución a nuestro pequeño problema. Primero debemos hallar el número de interpretaciones, el cual son 4. ¿Cómo le podemos hallar esto? Para eso tenemos una pequeña fórmula, el cual es 2 a la NP, P siendo el número de proposiciones. Y tenemos que observar otra vez nuestra fórmula. Para eso tenemos acá dos proposiciones, que es P y Q. Entonces, si son 2, reemplazamos en nuestra pequeña fórmula, el cual sería 2 a la 2, y nos da como resultado 4. Entonces, tenemos como número de interpretaciones 4. Ahora realizamos nuestra tabla de verdad. Para esto ponemos los siguientes valores. P tiene como valores verdadero, verdadero, falso, falso. Y Q tiene como los siguientes valores verdadero, falso, verdadero, falso. Ahora, a su costado ponemos nuestra fórmula, el cual sería negación, abre paréntesis, negación de P y Q, cierra paréntesis. Recordemos que para resolver estos problemas tenemos que siempre enfocarnos en los paréntesis, siempre resolver todo lo que está dentro del paréntesis. Reemplazamos, ponemos los valores de P, pero lo negamos, ya que nos está pidiendo negación de P, no solo P. Ahora, negamos todos los valores de P, las cuales serían falso, falso, verdadero, verdadero, y ponemos los valores de Q, que serían verdadero, falso, verdadero, falso. Ahora lo resolvemos con el conector I. El conector I nos habla de que si las dos proposiciones son verdaderas, estas serán verdaderas y los demás serán falsos. Ahora, identificamos y resolvemos. Falso, verdadero es falso. Falso, falso es falso. Verdadero, verdadero es verdadero. Y verdadero, falso es falso. Ahora, ya habiendo terminado de resolver lo que está dentro del paréntesis, lo negamos todo. Y como resultado nos saldría verdadero, verdadero, falso y verdadero. Ahora, después de haber determinado nuestra tabla y todos los factores que nos han salido, determinamos la validez, el cual sería contingencia, ya que la contingencia presenta verdaderos y falsos. Ahora, procedemos a graficar nuestras interpretaciones. La primera interpretación sería P es igual a B y Q es igual a B. Esta es una fórmula bien formada y nos da como resultado B. Esto lo podemos hallar en nuestra tabla, ya que ahí nos salió como resultado B para BB de P y Q. Y por lo tanto, la primera interpretación sería un modelo. Ahora, la segunda interpretación nos da también una B, un verdadero, y ese sería también un modelo. Y en la tercera proposición nos da falso, siendo el único falso de todos los valores que han salido. Eso sería un contramodelo. Y la cuarta interpretación nos sale que es un modelo porque es verdadero. Bueno, con eso terminamos lo que es la semana 6. Ahora seguimos con la semana 7 con otro pequeño problemita, el cual sería dar la función bien formada, negación, abre paréntesis, negación de P, bicondicional Q, cierra paréntesis, determinar el número de interpretaciones e identificar qué tipo de interpretación representa. Para esto tenemos la siguiente solución. Para calcular el número de interpretaciones debemos
volver a recordar cuáles son nuestros únicos valores, P siendo igual a verdadero o falso y Q siendo igual a verdadero o falso. El número de interpretaciones sería 4. Esto ya lo vimos en la semana 6, el cual nuestra formulita era 2 a la n p. Y P era el número de proposiciones, en el cual nosotros tenemos a P y Q, siendo 2 a la 2 es igual a 4. Para esto ya hallamos el número de interpretaciones, que sería 4. Ahora resolvemos nuestra fórmula con la tabla de verdad. Ponemos todos nuestros valores de P y Q. P sería verdadero, verdadero, falso, falso. Y Q sería verdadero, falso, verdadero, falso. Ahora resolvemos lo que es la paréntesis. Negación de P sería falso, falso, verdadero, verdadero. Y Q sería B falso, verdadero, falso, verdadero, falso. Ahora, la bicondicional. ¿Cómo se resuelve el conector de la bicondicional? Si las dos proposiciones son iguales, van a ser verdaderas. Si las dos proposiciones son diferentes, van a ser falsas. Ahora, empezamos a resolver. Falso, verdadero, falso. Falso, falso, verdadero, 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 verdadero. Y verdadero, falso, falso. Ahora lo negamos todo lo que está dentro de la paréntesis, dándonos como resultado final verdadero, falso, falso y verdadero, siendo la validez de esta tabla de verdad una contingencia, ya que presenta verdaderos y falsos. Ahora graficamos nuestras interpretaciones. La primera interpretación nos salió como resultado un verdadero, siendo un modelo. La segunda interpretación nos salió un falso, siendo un contramodelo. La tercera también es falso, siendo un contramodelo. Y por último, la cuarta interpretación sería modelo. Y con esto terminamos lo que es la semana 6 y la semana 7 de lógica. Buenas tardes, profesor. Soy la alumna Kiara Marreros Castro y en esta ocasión voy a resolver los problemas del curso de lógica en primer lugar de la semana 8, el cual lleva por título Evaluación de fórmulas, proposicionales, tautologías, contradicción y contingencia. Bien, ahora sí iniciamos con el primer ejercicio, pero antes que todo recordando las tablas de verdad, las cuales van a ser importantes, ya que las vamos a usar al momento de resolverlo, ¿no? Hay que recordar la negación, que es la conjunción, la disyunción, la condicional, la bicondicional, la disyunción exclusiva también, ¿no? Importante, ¿no? Dice, ¿no? Viene del disyuntivo disyunción exclusivo fuerte, ¿no? Del enunciado lógico o tal o cuando tal, ¿no? Por ejemplo, tenemos o cerramos o caminamos, o estudios o no estudios, hay que tenerlo en cuenta también, ¿no? Los demás ya hemos visto, ¿no? De qué tratan, ¿no? Conjunción y, ¿no? Si es verdadero, verdadero, es verdadero y los demás son falsos. Disyunción, que es la O, si es falso, falso, es falso y los demás verdaderos. La condicional, si es verdadero, falso, falso y los demás verdaderos. La bicondicional, si ambos son iguales, ¿no? Si es verdadero, verdadero, verdadero. Si es falso, falso, verdadero y los demás van a ser falsos. Y así, ¿no? Y nos dice que en la lógica proposicional, cuando se trata de tautología, siempre va a terminar en verdadero, sin importar los valores. Lo que nos dice la contradicción que va a ser lo contrario, que va a terminar en falsedad, ¿no? Y terminando, que es la contingencia, va a terminar variado, ¿no? Va a ser verdadero, falso, ¿no? Y así. Bueno, iniciamos con el primer ejercicio. El primer ejercicio nos dice resolver. Dada la fórmula bien formada, negación de P o doble negación de P, demostrar con la tabla de verdad si es tautología, contradicción o contingencia. La doble negación acá lo vamos a eliminar, por lo que va a quedar solo P. Armamos nuestra tablita de verdad, ¿no? Nuestras tablas. Y ponemos los valores de P, que son verdadero, verdadero, falso y falso. Ya sabemos que la negación de P es lo contrario, ¿no? Va a ser falso, falso, verdadero, verdadero. Y obviamente los valores de P. Y vamos a resolver, ¿no? Que nos dice acá O, que nos dice que si es falso, falso,
va a ser falso. Pero en este caso, como vemos que no es así, por lo tanto vamos a poner a todos verdadero, lo que concluye que esto es una tautología, ¿no? Y así damos por terminado nuestro primer ejercicio, ¿no? De la semana 8. Seguimos con la semana 9, la cual el tema en sí es traducción del lenguaje natural al lenguaje lógico y viceversa. Pasos para la simbolización de proposiciones. Vamos a recordar un poquito de qué trata, ¿no? Nos dice que la traducción del lenguaje natural al lenguaje simbólico es un proceso en sí que consiste en expresar ideas, conceptos o preposiciones en un lenguaje formal o simbólico, como la lógica proposicional o de primer orden. Y este proceso es fundamental en la lógica y en la matemática, ¿no? Ya que nos permite analizar, razonar de una manera rigurosa acerca de las proposiciones. Pero en el lenguaje natural utilizado en la comunicación cotidiana puede presentar ambigüedades, ¿no? Variaciones y también en otro caso dificultades, su análisis, ¿no? Por lo que un lenguaje simbólico nos permite, ¿no? Superar esto, ¿no? Estas limitaciones que presentamos, ¿no? La traducción de las proposiciones del lenguaje natural en sí al lenguaje simbólico en el ámbito de la lógica, ¿no? Que estamos tratando este tema, en sí es importante para poder nosotros razonar, para poder pensar, analizar de una manera más eficiente acerca de esas proposiciones, ¿no? Hay que tener esto en cuenta. Y ahora sí, vamos al ejercicio que nos dice, dado los siguientes argumentos. Dice, Pedro es ingeniero, sin embargo es inteligente, de modo que es falso que, si es inteligente, es ingeniero, a menos que no es ingeniero. Nos dice esto, traducir al lenguaje simbólico. Nuestra resolución, dando las variables a la proposición. Nuestro caso, P, sería que Pedro es ingeniero, claro, ¿no? Es la primera proposición. Y Q, encontramos acá que es inteligente, porque los demás se está repitiendo, ¿no? Ahora sí, vamos a reemplazar los valores, ¿no? Que sería P, que Pedro es ingeniero, tenemos los conectores, sin embargo, Q es inteligente, coma, de modo que, ¿no? Es falso que. Hay que ir poniendo todo, ¿no? Como está, claro, obviamente con los valores, ¿no? Que tenemos acá. Seguimos con coma, Q, repitiendo, ¿no? P, a menos que, y negación de P, porque nos dice acá que no es ingeniero, ¿no? Ahora vamos a reemplazar los conectivos, ¿no? Vamos a reemplazarlo P, sin embargo que es I, ¿no? Y Q, coma, de modo que es una condicional, es falso, ¿no? O sea que no dice lo contrario, coma, Q, coma, P, ¿no? Que acá están los valores, ¿no? Que reemplazamos, a menos que es una condicional, y la negación, ¿no? Negación de P. Y después de hacer esto, realizamos que es la fórmula bien formada, ¿no? Que vamos a hacer vamos a agregar lo que falta, que son los paréntesis, ¿no? Que ya tenemos acá P y Q, la condicional, la negación y también en paréntesis la condicional y la negación de P, ¿no? Una vez que tenemos esto, la fórmula bien formada, vamos a nombrar el cual es el de mayor jerarquía, ¿no? Que es el conector de mayor jerarquía, en el cual, por lo que vemos, acá es la condicional, ¿no? La flechita, ya que esto de acá lo que se va a resolver, se va a unir con esto, ¿no? Y el resultado de esto, con esto, para hallar, ¿no? En las tablas de verdad, ¿no? Y esto va a definir si es también no tautología, contradicción o contingencia, o si es equivalente, ¿no? Por lo cual, ese sería el de mayor rango. Y así concluimos con este ejercicio, ¿no? Ahora, seguimos con la semana 10, la cual es términos equivalentes de los conectivos lógicos.
criterios para la simbolización o la formalización de proposiciones. Acá sí pasamos al ejercicio ya de una vez que nos pide, ¿no? Dadas las preposiciones P, corchetes, P, O, paréntesis, negación de P, y Q, cierra paréntesis, cierra corchete, coma. Tenemos otro el Q que nos dice paréntesis, P, O, Q, cierra paréntesis. Nos dice verificar si son equivalentes, ¿no? En este caso tenemos acá nuestra tabla de verdad, ¿no? Nuestra tabla. Acá tenemos P, Q, ¿no? Los valores, verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. Tenemos acá armado y esto que lo va a unir, ¿no? Que es la bicondicional. Para ver si son equivalentes, ¿no? Bueno. Vamos a empezar a resolver este paréntesis, que es negación de P y Q. Ya sabemos que en negación de P los valores son lo contrario, ¿no? Ponemos falso, falso, verdadero, verdadero. Y en Q ya sabemos, ¿no? Verdadero, falso, verdadero, falso. Nos dice y, ¿no? ¿Qué dice y? Que si es verdadero, verdadero, verdadero. Por lo tanto, acá tenemos acá, ¿no? Verdadero, 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 y lo demás va a ser falso. Y seguimos ahora. Y una vez que tenemos acá la solución, esto en sí va a ser con esto, ¿no? Tenemos acá P y acá lo que el resultado, ¿no? P ponemos verdadero, verdadero, falso, falso, como bien sabemos. Y en O, que nos dice, ¿no? Que si es falso, falso, sale falso, ¿no? Y lo demás verdadero. Como acá tenemos falso, acá tenemos falso, acá falso, acá va a ser falso, ¿no? Y acá por lo vemos no da, por lo tanto va a ser verdadero, ¿no? Sale verdadero, 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 falso, ¿no? Una vez que tenemos esto de acá, ya, dejamos esto de lado y vamos a pasar a resolver esto, ¿no? Para poder hallarlo. Tenemos P o Q, ¿no? ¿Qué nos dice? Que si la ley, ¿no? Que si es falso, falso, va a ser falso, ¿no? Eso nos dice la ley de la disyunción. Y por lo tanto lo demás verdadero, porque no vemos otro más, ¿no? Y por lo tanto el resultado es verdadero, 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 falso. Una vez que tenemos este resultado y este resultado, lo vamos a unir, porque acá está con la flechita, ¿no? Indicando acá para hallar la bicondicional. ¿Qué nos dice la bicondicional? Si ambos son iguales, ya sea verdadero o falso, van a ser verdaderos, ¿no? Por acá tenemos verdadero, verdadero, verdadero. Verdadero, verdadero, verdadero. Tenemos verdadero, verdadero, verdadero. Tenemos un falso y un falso también va a ser verdadero, porque eso nos dice, ¿no? Nuestra tablita. Por lo tanto, esto es equivalente, ya que esto ya sea tautología, ¿no? Nos va a decir que esta proposición sí son equivalentes, ¿no? Y así damos por concluido a la resolución de los ejercicios de la semana 8, 9 y 10. Muchas gracias. Semana 11. Simbolización. En esta semana, por ejemplo, tenemos la oración. Si el avión tiene suficiente gasolina, entonces llegará al mediodía. Si el avión tiene suficiente gasolina, lo simbolizamos con P. La palabra entonces lo simbolizamos con la flechita. Y llegará al mediodía, lo simbolizamos con Q. Entonces, en la fórmula sería P, entonces Q. Pasemos a la siguiente oración. Hoy es domingo, sí y solo sí, si hay clases. Hoy es domingo sería simbolizado con P, sí y solo sí sería simbolizado con la flecha que señala las dos oraciones previas. Si hay clases sería Q, por lo cual
La oración sería P, sí y solo sí, Q. Semana 12. Circuito lógico. Acá podemos observar un gráfico. Nos muestra P y Q. Como vemos, el cuadro tiene una división. Cuando las dos líneas sean paralelas, significa que es O. Y cuando va en línea recta, significa I. Como observamos en la parte de arriba, va en una sola línea recta, que significaría P y Q. Y como se subdivide, tendría que ser O negativo Q. Bien, vamos a hablar sobre el tema 13, la semana 13 de lógica, que nos habla específicamente del tema de inferencias y clases de diferencias, sobre los recursos lógicos, el modus ponendo pones, modus ponendo toles y singulismo disyuntivo. Acá tenemos una pequeña operación, esta va a ser nuestro primer ejercicio, que nos habla de resolver una inferencia, ¿no? Este es un método deductivo, puesto que nos dice, en la premisa 1, todos los seres humanos son mortales. ¿Qué nos dice la premisa 2? Que Aristóteles es un ser humano. ¿Qué nos puede dar como conclusión esto? Que Aristóteles fue mortal, puesto que Aristóteles fue humano, y nos habla de que todos los humanos son seres mortales. En el caso del problema 6, que nos dice hacer una inferencia, en el caso del modus ponendo ponens, obviamente sabemos que modus ponendo ponens, en la primera premisa aparece P, entonces Q. En la premisa 2 nos da únicamente P, y como conclusión nos sale la Q, ¿no? Un ejemplo muy claro de este es resolver el ejercicio poniendo, si la premisa 1 sería si llueve, entonces me enfermo, la premisa 2 va a ser llovió. Como conclusión va a ser que me enfermé, ¿no? Siendo de que la premisa 1 nos da la causa y la consecuencia, la premisa 2 nos da la causa y finalmente la consecuencia nos da la conclusión, ¿no? Ahora vamos, por último vamos a ver ahora la semana 14, que nos habla pues sobre proposiciones. La semana 14 nos habla ya de saber cómo resolver problemas dándonos los valores verdaderos y falsos. Acá tenemos el ejercicio 7, nuestro ejercicio 2 que vamos a ver el día de hoy, que vendría a ser, sean P y Q y R preposiciones tales que P es verdadero, Q es falso y Q es verdadero y R es falso, determinar el valor de las siguientes fórmulas bien formadas. Tenemos el A que nos dice P entonces Q y P o Q. Resolviendo esto nos da como conclusión que todo ese problema, toda esa fórmula bien formada es verdadera únicamente. Entonces se puede decir que es un argumento válido. Debido a que nos da P, entonces Q. Sabemos que P es verdadero y que Q es verdadero, por lo cual nos va a dar verdadero. Tenemos también el siguiente corchete P o Q. Sabemos que P es verdadero y Q es verdadero, por lo cual en la disyunción pues sabemos de que es verdadero con verdadero me da verdadero. Tenemos ahora un verdadero y un verdadero, pero con un conector de medio que vendría a ser la conjunción. Sabemos que en conjunción verdadero con verdadero nos da verdadero. Por lo tanto, la letra A del problema ejercicio 2 de esta semana 14, es verdadera. Pero vamos a ver ahora un poco más complejo, ¿no? Vamos a ver añadir una proposición más, la proposición R, ¿no? La cual nos dice, en negación de P o Q, entonces P y R, ¿no? Sabemos de que P es verdadero, pero su negación va a ser lo contrario, por lo cual vamos a colocar falso. O Q, que Q es verdadero. Sabemos que en la disyunción, cuando es falso, es falso. Cuando es falso y verdadero, nos va a dar verdadero. Por lo cual, nos daría que en ese primer paréntesis es verdadero, ¿no? Para seguir con lo siguiente, pues el segundo paréntesis nos da que es P y R, o sea, P y conjunción. Por lo cual sabemos únicamente que cuando es verdadero, verdadero, en conjunción es verdadero. Pero acá tenemos verdadero falso, por lo cual P y R va a ser falso. Teniendo un verdadero y un falso, en todo el problema nos va a dar como conclusión que toda esa fórmula bien formada es falso, porque en entonces sabemos por leyes de que verdadero o falso nos da falso. Para ver la semana 15, como último ya hemos visto la semana 13, 14, ahora toca la 15, nos pide ya pues utilizar las leyes lógicas, pero ahora un poco más complicado, un poco más con más
premisas, un poco más con más proposiciones, y con el fin que nos vaya, por ejemplo, a realizar circuitos y diferentes cosas. Nosotros tenemos el ejercicio 2, nos pide simplificar una fórmula bien formada utilizando las leyes lógicas. En eso tenemos la negación entre un paréntesis P negado y Q negado y adicionado una Q, ¿no? Al ojo se puede ver que vamos a utilizar la ley de Morgan por el paréntesis que está dentro porque todo está negado y la ley de absorción, ¿no? Para comenzar, pues tenemos que resolver utilizando la ley de Morgan. Por la ley de Morgan, que está colocado también en este PPT de acá, sabemos de que si tenemos una negación en un paréntesis adentro de las dos preposiciones, esta negación se puede salir fuera del paréntesis y el conector del medio de estas dos preposiciones pues obviamente va a cambiar. Si tenemos una I va a cambiar a O y si tenemos una O va a cambiar a I y viceversa, ¿no? Y así como está colocado en el PPT, se sacó primero la negación afuera, ¿no? Y el conector que estaba en I pasó a O, ¿no? De conjunción pasó a disyunción. Estas dos negaciones se pueden simplificar simplemente, no se van a borrar porque negación con negación se borra. Ahora tenemos el paréntesis, tenemos P o Q, cerro paréntesis y Q, ¿no? Ahí se va a aplicar la ley de absorción que tenemos también acá en el mismo PPT. He colocado para que puedas entender de manera rápida y sencilla. Sabemos de que cuando tenemos un P o Q y afuera una Q o un P, si de lo de adentro, cualquier proposición de adentro se repite afuera, esta se absorbe y únicamente queda lo que se repite, que en este caso vendría a ser la Q. Si hubiera una negación, pues sería diferente, ¿no? Pasaría a ser ahora sí un P y Q o un P o Q, ¿no? Eso sería la semana 15 de lógica y nuestra última semana de los problemas del curso de lógica.